Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor, Casa Misericordia y Restauración. Gracias porque en esta tarde vamos a compartir de la palabra del Señor. Quiero que disponga tu corazón y dispón tu mente. Quiero que antes de escudriñar la palabra del Señor, oremos antes para que sea el Espíritu de Dios el que venga y nos enseñe, sea el Espíritu de Dios el que hable a nuestro corazón y a nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este momento. Habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Que este mensaje que hoy vamos, Señor, a compartir sea un mensaje que edifique la vida de todos mis hermanos, que sea un mensaje que traiga cambios, que traiga transformaciones, sea un mensaje, Señor, de levantamiento para cada hombre, cada mujer, cada familia, cada siervo, cada persona que esté escuchando y que vaya a escuchar este mensaje. Declaramos que tu palabra no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano y hermana. Hoy en esta tarde, el tema que queremos compartir con cada uno de ustedes se llama el tesoro de la sabiduría. ¿Sabías que uno de los más valiosos tesoros que Dios nos ha dejado es la sabiduría? ¿Sabías que la sabiduría es comparada como un tesoro escondido, más valioso que la plata y más valioso que el oro? Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Si alguien llegara y te dijera que en el patio de tu casa está un tesoro escondido, ¿qué harías tú o qué haría yo? Tú y yo sabemos muy bien que los tesoros son de gran valor. Yo me imagino, y quizás ustedes también están imaginándose, inmediatamente irlo a buscar. ¿Verdad que sí? Porque para eso son los tesoros, para irlos a encontrar. Hoy yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ese tesoro, ya tú lo has encontrado? ¿Estás en proceso de encontrarlo? ¿O ya has encontrado ese tesoro, pero por algún motivo se te perdió y quieres encontrarlo? Hoy yo quiero hablarte del tesoro de la sabiduría. Hoy yo quiero que sea el Señor el que nos enseñe a valorar ese tesoro de la sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? A la luz de la palabra de Dios, en Proverbios 1:7 dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 9:10 también nos dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Proverbios 1:7, que fue la primera cita que les compartí, dice algo muy importante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué es el temor a Jehová? La palabra de Dios en Proverbios 8:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Aborrecer el mal es aborrecer todo lo que Dios aborrece. Aborrecer el mal es aborrecer la maldad, el odio, la mentira, la altivez, la arrogancia. La sabiduría es amar lo que Dios ama, es agradarle a Dios.
La sabiduría es aborrecer y rechazar todo aquello que el Señor aborrece, como lo acabamos de mencionar: la mentira, la arrogancia, la altivez, la presunción. Ahora bien, la sabiduría humana podríamos interpretarla como esa habilidad de poder saber lo que tenemos que hacer o no. La sabiduría también puede interpretarse como todo un bagaje de conocimientos intelectuales, pero hay una sabiduría que es la sabiduría de lo alto. ¿Quién nos da esa sabiduría? A la luz de la palabra, Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará en abundancia, generosamente, sin menospreciar a nadie. Es claro que en este versículo de Santiago hace mención de que la sabiduría debemos de pedirla a Dios. La sabiduría que usted y yo necesitamos día a día para tomar las decisiones sabias y correctas en la vida. La sabiduría que necesitamos para que en nuestro rol como padres, como madres, como trabajadores, en tu trabajo, en tu estudio, en tu relación de pareja, en tu noviazgo, la sabiduría que necesitamos para poder agradar al Señor. Pero ¿por qué es importante pedir sabiduría a Dios? ¿Por qué es importante? Porque nosotros no nos podemos apoyar en nuestra propia prudencia. Nosotros no podemos creernos que tenemos siempre toda la razón. La palabra de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nosotros no podemos apoyarnos muchas veces en lo que dicta nuestro corazón. A veces nuestras emociones, nuestra mente y nuestro corazón nos traiciona. Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos en base a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a aquello que nos dicta el corazón. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos dado un paso en falso porque quizás tomé una decisión influenciada por lo que en ese momento mis emociones o mis sentimientos estaban ahí? Quizás a lo mejor tomé una decisión movida por el enojo, movida por la decepción, por la frustración, movido por los celos, por la envidia, por las raíces de amargura. Y es que la palabra de Dios también nos habla que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay cosas que a usted y a mí nos pueden parecer muy buenos, muy correctos, pero hermano y hermana que me escuchas, todo tenemos que pesarlo, todo tenemos que consultarlo antes, porque resulta que aquel camino que de repente pensamos que está correcto nos lleva a camino de muerte, a camino de perdición. Pero ¿por qué es necesario pedir sabiduría? El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9 nos dice: para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A la luz de este versículo es claro que nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios en todos los acontecimientos, en todos los proyectos de nuestra vida. Así es que en cada paso, en cada plan, en cada sueño, en cada circunstancia debemos de decirle al Señor: Señor, ¿cuál es la voluntad que tú quieres que yo haga? Cada cosa que hagamos, desde cambiar a un trabajo, desde hasta para mover un dedo, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor la dirección, que se haga la voluntad de Él en cada circunstancia de nuestra vida.
Colosenses 1:10 dice, para poder andar y vivir como es digno del Señor. Dice la versión Nueva Traducción Viviente en Colosenses 1:10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Para qué Dios desea que ustedes y yo caminemos y pidámosle a Él la sabiduría? Para que Él desea que nosotros andemos en su voluntad, para que nosotros podamos dar fruto agradable y bueno, para que en todo lo que hagamos nosotros podamos honrarle a Él. ¿O acaso un árbol da fruto para producir espinas? ¿O acaso un árbol da fruto para que esas espinas lastimen y dañen a una persona o para provocar un dolor a esa persona? Pues Dios desea que cada cosa que hagamos la hagamos en su voluntad para que nosotros podamos dar fruto agradable, que en todo lo que hagamos el Señor sea glorificado, para que también sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Sabiduría para comprender que cada uno de nosotros fuimos plantados para cumplir un propósito. Nuestra vida no es una vida de ir y venir, una rutina diaria, ir al trabajo, criar a los hijos, llevar alimento al hogar. Nuestra vida fuimos plantados para cumplir un propósito, y solo la sabiduría de Dios va a poder revelar ese propósito a nuestro corazón. ¿Para qué fuimos nosotros plantados? ¿Para qué otro motivo es que nosotros debemos de pedir al Señor sabiduría? Para no caer. Muchas veces nosotros estamos tan seguros de lo que vamos a hacer que ni tan siquiera sentimos necesidad de pedir un consejo, de pedir dirección, de arrodillarnos, de someter todo a Dios y pedirle al Señor esa autorización y ese consejo. ¿Cuántas veces nosotros tal vez actuamos de una manera impulsiva, precipitada? Y la palabra de Dios dice en Primera de Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Precisamente para eso la sabiduría, para no caer en trampas ocultas, para no caer en una trampa engañosa. Cuidado con estar muy pero muy seguro con lo que vamos a hacer. Siempre debemos de pedirle al Señor ese consejo, nunca apoyarnos en nuestro propio razonamiento humano o en nuestras propias emociones. Para entender además que solo el poder de Dios nos da la fortaleza para tener esa constancia y esa paciencia en la carrera de la vida en medio de las adversidades. Hay algo que Dios desea de ti, hermano y hermana, y de mí, de todos nosotros, de todos sus hijos. Él desea que nos mantengamos firmes, perseverantes en la carrera de la vida. Y hay algo muy importante en este pasaje, Colosenses 1:11, la constancia y la paciencia. La constancia y la paciencia son características de la sabiduría. Porque muchas veces la impaciencia, muchas veces nos precipitamos en tomar decisiones, en actuar precipitadamente. Muchas veces hablamos cosas de manera precipitada. ¿Y cuántas veces de nuestra boca ha salido pecado? ¿Cuántas veces de nuestra boca han salido palabras que no han sido de bendición? Porque nos hemos impacientado, porque nos hemos precipitado. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos tomado decisiones porque ya lo queremos tomar ya? Porque no nos paramos a detenernos por un momento y sopesar aquel proyecto, aquella situación. La constancia. ¿Cuántas veces dejamos tirado
cosas que hemos iniciado porque no tenemos la perseverancia y la constancia para proseguir, para avanzar. Parte de la sabiduría que Dios desea es que usted y yo seamos personas pacientes, constantes, que no nos dejemos desanimar, que no nos rindamos, que no nos demos por vencidos, que no desmayemos. Es de valientes seguir la carrera y perseverar aún en medio de las adversidades y de las circunstancias. Y hoy quiero compartir una historia de un hombre que ha sido el hombre más sabio de la tierra, y quiero que me acompañes al libro Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 6 al 13. Dice así: allí frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó: tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y Dios le dijo a Salomón: hermano y hermana, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia ni riquezas ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue de Gabaón, el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. ¿Sabes una cosa, hermano? Esta historia a mí me impacta. Esta historia definitivamente nos da una gran lección de que el rey Salomón no le pidió al Señor riquezas. No le pidió al Señor poder. No le pidió al Señor la muerte de sus enemigos. No le pidió al Señor larga vida. Lo único que pidió fue sabiduría, inteligencia y conocimiento, pero no para que él fuera famoso. Dice la palabra de Dios que su mayor deseo era ayudar a tu pueblo. Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, dijo el Señor. Es decir, Salomón lo único que quería era sabiduría para poder guiar correctamente a su pueblo y a su nación. En ese anhelo del corazón de Salomón fue que él recibió consejo, recibió buen juicio, recibió inteligencia y recibió poder para poder gobernar con justicia, con bondad a su pueblo. Y Proverbios también, el Proverbio capítulo 8 habla de que la sabiduría que hoy Dios ha dado a las naciones, a los gobernantes para dirigir las naciones, se la ha dado Él. Él es el autor de la sabiduría. Todo aquel que está en un poder de autoridad, un gobernante, tal vez tu jefe, tal vez una persona de autoridad, es porque Dios lo ha puesto ahí y Dios ha derramado sabiduría. Los gobernantes dominan, juzgan la tierra por la sabiduría que Dios les ha dado. Hoy día, cuánto deseamos y cuánto necesitamos esa sabiduría para poder aconsejar correctamente a nuestros hijos, para poder en cualquier circunstancia a nivel laboral,
cualquier proyecto o plan que necesitamos o que anhelamos llevar a cabo, necesitamos esa sabiduría. ¿Queremos esa sabiduría para afamarnos o queremos esa sabiduría para poder ayudar a los demás, para poder crear hombres y mujeres de bien? Esa es la pregunta que el Señor hoy también nos hace. ¿Para qué queremos nosotros esa sabiduría? Y es que la sabiduría trae promesas de bendición a nuestra vida. Proverbios capítulo 8 del 17 al 21 dice, y presta mucha atención a estas promesas que el Señor nos da a través de su palabra. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duradera. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Como en rectitud, camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas y llenaré sus cofres de tesoros. La sabiduría, el agradar al Señor, el aborrecer lo malo, el pedir consejo a Él, el no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, el dejar a un lado el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la altivez o la presunción. Todo eso, si lo dejamos a un lado y nos humillamos delante del Señor a decir, Señor, he cometido este o cual error. Señor, necesito tu consejo, necesito tu dirección, necesito tu sabiduría, necesito tu entendimiento. Dice la palabra del Señor que aquellos que la buscan la van a encontrar. Porque hay una promesa y fue uno de los primeros pasajes que les compartí, que el que esté falto de sabiduría, pídala que el Señor la va a dar en abundancia, porque son mayores las promesas, son mayores las recompensas que el Señor da a aquellos que buscan la sabiduría. Dice que Él nos va a dar riquezas, que nos va a dar honor como lo hizo con Salomón, que Él nos va a dar una prosperidad duradera. Y cuando hablo de prosperidad no es solamente la parte económica, prosperidad de poder vivir con salud física, con salud mental, la prosperidad de vivir en armonía en tu familia y en tu hogar. Y es que precisamente la sabiduría la necesitamos tanto, porque como seres humanos a veces nos cuesta, incluso dentro del mismo hogar, aprender a tolerarnos, aprender a perdonarnos, aprender a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Sea en nuestra familia, sea en tu trabajo, sea en tu ministerio. Y es que la sabiduría la necesitamos para poder prosperar en nuestras relaciones entre las personas, en todos los ámbitos. Necesitamos esa sabiduría para poder prosperar. Él dice que Él camina en rectitud y que es mejor que la plata refinada. También dice un proverbio que la sabiduría debemos de anhelarla como quien busca la plata o como quien busca un tesoro o el oro puro. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones para alcanzar la sabiduría? Hay algo muy importante. Si en la sabiduría que yo le estoy pidiendo al Señor, yo debo primero que nada confiar en Él. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Principio número 1 para poder recibir esa sabiduría. Definitivamente confiar en el Señor, caminar en fe. La sabiduría implica fe. Porque desde el momento en que yo me comienzo a apoyar en mis razonamientos, en mis argumentos, en mis pensamientos, ahí yo estoy diciendo, no me interesa
lo que Dios piense, no quiero hacer tu voluntad. Así es que uno de los principios muy importantes es confiar con todo nuestro corazón en el Señor, no depender de nuestro propio entendimiento, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene mejores pensamientos para nosotros. A veces nosotros nos creemos y nos jactamos de muy sabios, de muy intelectuales, de muy juiciosos. Y eso solamente lo podemos pesar cuando estamos a los pies del Señor buscando su dirección y buscando su consejo. Porque Jeremías capítulo 29, 11 dice que el Señor solo tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros, a fin de darnos un futuro de paz y de bienestar, un futuro de esperanza. Y es que es necesario derribar la altivez y el orgullo, que no nos deja reconocer que definitivamente el Señor solo pensamientos de paz va a desear para cada uno de nosotros. Él como Padre eterno, como Padre bueno que es, solo cosas buenas desea para nosotros. Bendiciones de la sabiduría. Cada uno de nosotros no podemos darle la espalda. Estamos iniciando un año 2021, año de la conquista, un año en que tú y yo podemos conquistar muchos de nuestros sueños y anhelos. Tal vez tienes un sueño, finalizar tu carrera universitaria, tienes un sueño a nivel ministerial, a nivel empresarial, a nivel familiar, tantas metas que tenemos. Y sabes una cosa, Dios nos ha dado la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal. Pero nosotros, el requisito, el principio para poder alcanzar el éxito, si ustedes y yo queremos ser personas de éxito, prosperar en nuestros caminos, tenemos que buscar y reconocer que nosotros solos no podemos apoyarnos en nuestros argumentos. La palabra de Dios habla en Proverbios 1:9 que la sabiduría otorga muchos honores. La sabiduría nos libra, Proverbios 2:16, de la inmoralidad. Proverbios 3:6 dice que Él dirigirá nuestros caminos, Él va a ordenar nuestros caminos, Él nos va a guiar, nos va a ordenar, Él nos va a dar ese discernimiento para poder distinguir qué me conviene, qué no me conviene. Él nos va a dar ese discernimiento para identificar qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas, necesitan ser cambiadas, qué cosas al Señor no le están agradando, qué cosas de mí, hábitos, costumbres, qué estructuras de pensamiento, qué creencias no nos están edificando. Él nos da el discernimiento para poder emprender, para que todo lo que vayamos a iniciar sea bajo su guianza y su dirección. Proverbios 3:8 nos dice, nos brinda salud, nos brinda vitalidad y nos brinda renovación. Él da salud a nuestro cuerpo porque su palabra dice que Él es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Proverbios 3 del 9 al 10 dice que Él multiplicará lo sembrado. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes. Ser sabio es temerle a Dios y honrarle y obedecerle y saber que nosotros tenemos que honrarle con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te quiere bendecir a ti y me quiere bendecir a mí, porque Él dice que nuestros graneros van a estar llenos de abundancia si nosotros aprendemos a honrarlo. Él va a multiplicar lo que usted y yo sembramos. Proverbios 3 versículo 16 al 17 dice, Él dará largura de días y de paz.
Proverbios 9:11 dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Y es que la sabiduría nos va a enseñar a tomar decisiones sabias y correctas que van a alargar tu vida, que van a darnos a nuestra vida calidad de vida. Decisiones sabias y correctas que van a redundar en el bienestar de tu salud y en el bienestar de tu familia. La sabiduría nos guarda. La sabiduría nos protege, la sabiduría nos libra de tropiezos y nos libra de trampas ocultas. Quizás hemos pensado, quizás a lo mejor a lo largo de nuestra vida, en nuestro trayecto, porque no somos perfectos, hemos cometido decisiones incorrectas, porque quizás nos precipitamos, porque quizás nos apoyamos en nuestros propios argumentos, porque quizás tomamos decisiones basadas en ese momento en una situación de enojo, en una situación de contienda a nivel familiar, en una situación de celos, en una situación de amargura. Y hoy el Señor esta palabra nos la está dando para que ustedes y yo en los proyectos, en el camino a seguir, no nos equivoquemos, no caigamos, porque el Señor definitivamente lo que quiere es bendecir tu vida, tu familia, tus finanzas, tus proyectos, tu estudio, tu ministerio. Pero hoy el Señor nos da una advertencia: búscame y me encontrarás. Así como Salomón. Y me impacta tanto, hermanos, esta historia de Salomón, que muchas veces nos enfocamos primero en buscar las añadiduras del mundo, buscar la plata, buscar desesperadamente el dinero, la plata que nos hace falta o el dinero que nos hace falta. Pero hoy el Señor nos dice que si buscamos su sabiduría, si buscamos su instrucción, si lo buscamos a Él de todo corazón, así como lo hizo con Salomón, Él nos va a dar sabiduría en abundancia para que usted y yo tenga éxito en todo lo que usted vaya a emprender en este año. Un año de conquista, porque así tenemos que llamar las cosas como si no fueran. Por fe declarar que este año 2021 es un año de conquista, y no importa la situación de la pandemia que ha venido a afectar la economía, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, con o sin pandemia, el dueño del oro y de la plata, el Padre eterno que puede sanarnos, levantarnos, restaurarnos, prosperarnos. Hoy yo quiero decirte en esta tarde que meditemos en algún momento de nuestra vida si hemos actuado con orgullo, si hemos tomado decisiones movidas quizás por la soberbia, por la prepotencia, por el enojo, si hemos tomado decisiones sin consultarle a Él, si lo que nos movió en nuestro corazón no fue como lo que movió a Salomón, que él quería ayudar a su pueblo. Quizás lo que nos movió en nuestro corazón fue el sobresalir, la soberbia, el orgullo, la queja, la murmuración, la frustración en nosotros. Y hoy yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, donde tú te encuentres, de todo corazón, la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros lo confesamos. Que aquel que confiesa su pecado, dice la palabra, que Él nos prospera. Pensemos en un momento esas decisiones que nos han costado lágrimas, esas decisiones que nos han hecho de alguna manera recapacitar y darnos cuenta que nos equivocamos. Pero la palabra de Dios dice que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces Él lo levantará, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque su misericordia es buena. Hoy yo quiero que ahí donde tú te encuentres,
hagas esta oración conmigo, donde vamos a humillarnos delante del Señor y le vamos a decir a Él: Padre, perdóname. Padre, perdóname por todas las decisiones que en mi vida he tomado sin antes consultarte a ti. Perdóname porque mi motivación, porque no tuve la actitud correcta en mi corazón para tomar X decisión. Perdóname, Señor, porque tomé una decisión basada en el resentimiento, en la amargura, en el enojo, Señor. Porque quizás tomé una decisión estresada, porque quizás tomé una decisión, Señor, bajo otras motivaciones, cansada, estresado. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido que limpies mi pecado y que me des una vez más la fuerza, la determinación, la firmeza, Señor, de que yo me levantaré, de que yo veré esos cielos abiertos, que de ahora en adelante, Señor, todo lo voy a pesar en oración. Te voy a pedir a ti el consejo, Señor. No me voy a apoyar en mi propia prudencia y en mi propio razonamiento. Yo quiero que ahí donde tú estés, también le digas al Señor Jesús: ¿sabes una cosa? Ese tesoro de la sabiduría que yo he estado hablando y he estado compartiendo contigo en esta tarde se llama Jesucristo. Él es la fuente de sabiduría, Él es la sabiduría. Así es que si hoy tú abres tu corazón al Señor y le dices: Señor Jesús, ven a mi corazón, necesito de ti. Necesito que tú sanes las heridas de mi pasado. Necesito que tú sanes toda herida, todo trauma de mi pasado, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Enséñame a perdonar, Señor. Yo quiero que tú hagas conmigo esta oración y de conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mí. Creo que tú resucitaste al tercer día. Sé que tú estás vivo, sentado a la diestra del Padre. Creo que tú eres mi único y suficiente Señor y Salvador. Abro mi corazón, Señor. Derrama de tu espíritu sobre mí para que de ahora en adelante, Señor, cada paso que yo dé, Señor, lo dé bajo tu guianza, bajo tu dirección, decretando, creyendo, Señor, que tú vas a respaldar cada paso y cada decisión que yo tome, Señor. Padre, gracias, Señor. Tú eres mi tesoro, Señor. Tú eres mi verdadero tesoro, Padre. Gracias, Señor. Padre, finalmente yo bendigo a todas las familias, Señor, a toda persona que se ha conectado, Señor. Yo bendigo a cada familia, a cada hogar, a cada joven y a cada niño, declarando y estableciendo, Padre, que solo pensamientos de paz y de bien, Señor, hay para cada uno de ellos. Declarando una semana de puertas abiertas, una semana donde Dios va a traer respuesta a tu necesidad, donde Dios va a abrir esa puerta que tú estás clamando y tú estás necesitando. Declaramos cobertura para todas las familias de Casa Misericordia, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, y bendecimos, Padre, nuestro hogar, bendecimos nuestra patria, Costa Rica. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Amén y amén.